Serie de entrevistas que desde el lunes le he venido presentando aquí en este informativo. Como sabe, pues bueno, los expertos en temas importantes que consideramos que hay que hacer conciencia van a estar aquí en el estudio de CPS Noticias. Ya hemos hablado de medio ambiente, ya hemos hablado de género. Toca el turno ahora hablar de la salud mental y de las adicciones. Y por supuesto el experto en este tema, como bien lo conoce ya en los diversos espacios informativos que hemos encabezado, Juan Pablo Peña es el responsable de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones. ¿Cómo estás, Juan Pablo? De nueva cuenta, es un gusto saludarte. Gracias, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? En nombre de la Secretaria de Salud, la doctora Cecil Flores Aldape, que les envía un saludo a pues, todo tu auditorio. Felicitarte por este nuevo espacio, ¿no? Que pues ya hacía falta, ¿no? Pues también pues tener estas contribuciones, ¿no? Sí, porque para nosotros es muy importante hacer la difusión acerca de lo que es la salud mental y la prevención de lo que es el comportamiento adictivo. Y más importante es para las familias de Baja California Sur que necesitan una orientación respecto a algún caso en específico que esté sucediendo en su familia con alguno de sus miembros, amigos inclusive. Siempre es importante tener una directriz, una orientación importante que ustedes como la Red Estatal de Salud Mental tienen. Y el día de hoy, bueno, antes de todo, déjame felicitarte porque el día de ayer cumplió pues años de servicio la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones. Sí, efectivamente, el día de ayer, 1 de agosto, se cumplieron 16 años de que empezaron a operar las unidades que actualmente se llaman Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, SECOSAMA, los Centros Interdisciplinarios de Salud Mental y la Coordinación Estatal de Salud Mental propiamente, ¿no? Entonces, pues empezamos a operar en el 2008, tomando en cuenta que la Secretaría de Salud tiene 80 años y en 2008 empezamos nosotros apenas a trabajar, ¿no? Con esta cuestión de la salud mental. Obviamente ha habido siempre servicios para la atención de la salud mental. Históricamente, ¿no? Tenemos el Hospital de la Castañeda, por ejemplo, uno de los primeros hospitales psiquiátricos que empezó a operar a nivel continente, el Fray San Bernardino también, ¿no? Otro de los hospitales, pero me refiero a la atención del primer nivel. Y aquí en La Paz, el Hospital de Chametla. El Hospital Psiquiátrico de Chametla, ¿no? Que está desde 1988, si no me equivoco, 90. Pero me refiero a la atención del primer nivel, ¿no? Es decir, la atención ambulatoria y sobre todo la distribución, ¿no? De estas unidades, porque siempre los hospitales psiquiátricos han estado, que eran los que se encargaban específicamente de los temas de salud mental, pero con las características nada más de pacientes con condiciones graves, pues ya con trastornos graves de salud mental. Es decir, no había antes este paquete de prevención que ahora ya existe, que ¿no? Está en el primer nivel. Por a lo mejor síntomas que empiezan a prender un foquito amarillo con las familias y todo esto, ya existe esta ayuda. Exacto, y sobre todo refiriéndome a que no todos los casos que ameritan la atención en la salud mental necesariamente tienen que evolucionar a un trastorno propiamente dicho, ¿no? Cualquier persona somos vulnerables en algún momento de nuestra vida a tener una condición o una situación que amerite la orientación o la intervención del personal del área de salud mental, desde lo que es el área de trabajo social, psicología, y medicina, ¿no? Entonces fueron 16 años ya de estar operando aquí en Baja California Sur, que se inauguraron estas unidades, que las tenemos, como bien lo hemos comentado, a lo largo de todo el estado de Baja California Sur, Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, Ciudad Constitución, La Paz, San Lucas y San José del Cabo, ¿no? Entonces tenemos cubierta esa área en todo el estado, ¿no? Básicamente podemos otorgar estos servicios de atención, que son servicios de atención ambulatoria, ¿no? Me parece muy bien. Oye, y pues bueno, sobre uno de los trabajos que recientemente la Red Estatal de Salud Mental ha estado pues ya poniendo en marcha es el Código 100. ¿Qué es el Código 100? ¿Usted lo ha escuchado? Bueno, tenemos justamente el día de hoy, vamos a platicar de ello. Correcto. Pues mira, estamos en agosto, el mes de septiembre, nosotros cada año celebramos el día 10, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Se celebra en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud. Ese día
pues lo utiliza para concientizar a las personas de todo el mundo, a las familias, a la sociedad en general, acerca de la situación que tiene que ver con el suicidio. Hace ver que el suicidio o la muerte por suicidio es prevenible totalmente, puede ser atendida. Y el Código 100 es una herramienta que se está utilizando, es una herramienta de comunicación entre el personal de los diferentes niveles de atención en la salud, y que permite tomar decisiones respecto a la intervención que requiere una persona que está presentando una crisis o una ideación suicida, ¿no? Entonces, el Código 100 nosotros lo estamos implementando ya con todo nuestro personal, pero también lo estamos llevando a cabo en las áreas hospitalarias, ¿no? Porque muchos de los usuarios, por ejemplo, que presentan una ideación suicida, no necesariamente necesitan una hospitalización. Pueden tener una intervención psicológica en una unidad de primer nivel, como precisamente lo que hablábamos, las unidades que manejamos nosotros, que tenemos ahí en la Secretaría de Salud. Pero para poder determinar qué nivel de atención requiere la persona, nosotros utilizamos algunas herramientas de evaluación que nos permiten saber el riesgo que tiene esa persona de cometer o no cometer un intento suicida. Claro, ¿no? Un intento de suicida. Lo que pasa es que me parece, tú me responderás si es lo contrario, que es algo silencioso la sintomatología de la persona propensa a un suicidio. No es algo que se note como una sintomatología física o algo que se esté pregonando pues a cada rato, pero hay pequeños foquitos que pueden poner en alerta a una familia. Exacto, bien lo comentas, ¿no? A veces las personas pueden presentar algunos síntomas que no son tan fácil de detectar, ¿no? Sí. Sin embargo, es bien sabido que muchas de estas personas que intentan quitarse la vida, muchas veces dan pequeñas señales, ¿no? Que pueden ser detectables, ¿no? Por cualquier persona. Pero muchas veces no se captan esas señales, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, las nuevas generaciones son de alguna otra forma conviven más con la parte que tiene que ver con la atención, es decir, no viven mucho el estigma, o no viven el estigma que vivimos las personas que somos de generaciones anteriores en el caso de ir o recibir atención psicológica, ¿no? Nosotros en nuestras unidades tenemos en atención muchos adolescentes que son referidos por las escuelas de nivel secundaria, inclusive primaria, ¿no? Y que muestran estos síntomas porque los han manifestado, ¿no? Abiertamente, y eso es una señal, ¿no? Pero hay otros síntomas que no son, como decíamos, tan aparentes, pero que podemos nosotros ir evaluando respecto a los cambios que van presentando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un alumno o de un niño, niña o adolescente, pues que llevaba, digamos, interés por sus actividades y de pronto empieza a perder ese interés, empieza a aislarse, empieza a tener pensamientos o hace comentarios de autoderrota, ¿no? Vemos también que hay una cuestión que tiene que ver mucho con la autoestima, habla acerca de la muerte, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, el no me gusta, ya no quisiera estar en este mundo, ¿no? Sin decir no necesariamente me quiero morir, pero habla como esa parte de querer desaparecer, ¿no? En ese sentido, pues son señales importantes para buscar la atención y la ayuda, ¿no? Sí, bueno, justamente sobre esto vamos a pasar, vamos a hacer un pequeño corte para pasar al cambio de hora, identificarnos, pero estos síntomas que bien los comentas, Juan, responsable de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones, son los que vamos a estar muy atentos y muy a las vivas para que la población, las familias, estén captando todos estos síntomas que puede tener un joven. Como bien lo comentas, puede ser principalmente entre la edad de la adolescencia, secundaria,
a lo mejor tal vez prepa un poco, pero sobre ello vamos a platicar en unos momentos más. Quédese con nosotros aquí, vamos al corte rápidamente y regreso con esta situación. Estamos platicando con la Red Estatal contra las Adicciones y estamos platicando del Código 100, esto a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Suicidio. Todas las prevenciones y la sintomatología las tenemos aquí después de este corte. Ya regreso. Ay, es que es un cortecito que... Son las 8 de la mañana en punto. Gracias por continuar con nosotros y estamos de vuelta aquí en el estudio de CPS Noticias con el responsable de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones, Juan Pablo Peña. Estamos platicando del Código 100 y estas sintomatologías, estas muestras de que alguna persona, de las que están en casa o también en algún centro de trabajo, en donde sea, pueden manifestar pues esta intención de cometer este hecho. Eso es un hecho todavía. Y pues la sintomatología, lo más que se puede, las edades principalmente en las cuales se pueden manifestar. Mira, pues hemos tenido nosotros muertes por suicidio de personas desde los 12 años, ¿no? Entonces, aquí en el estado, los grupos etarios que mayormente presentan o llegan a tener las muertes por suicidio, son los grupos etarios de adultos jóvenes, ¿no? De 25 hacia 49 años, ¿no? Es el grupo que mayormente se manifiesta. Es el sexo masculino, quien mayormente comete suicidio. Y justamente ¿sí? Dentro de este sector, ¿cuáles serían ustedes los motivos por los cuales llegasen a consumarlo? Es decir, puede haber un motivo económico, social, familiar. ¿Cuál es el que más se presenta? Sí, pues hay diversos determinantes, ¿no? Nosotros le llamamos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo es la cuestión que tiene que ver con la violencia, ¿no? En todas sus expresiones, ¿no? Violencia familiar, abuso, violencia sexual. Violencia, entonces. Es básicamente esa, pero es una situación multifactorial, ¿no? No podemos hablar de un determinante específico. Hablemos de que una persona puede tener diversos factores de riesgo, como una analogía que nos hacían, ¿no? en una capacitación que tuvimos por parte de la OPS, es decir, es como cuando uno entra a un sorteo, ¿no? Entonces, entre más boletos tú compras, más posibilidades tienes de salir salir con el premio, ¿no? Entonces, una persona entre más factores de riesgo tiene, pues presenta pues mayor probabilidad que otras personas tomar esa decisión del suicidio. Exactamente, ¿no? Es decir, si yo tengo una situación social, ¿no? Un contexto familiar a lo mejor desfavorable, situaciones personales también, una condición también biológica, pues obviamente habrá más probabilidades, ¿no? De que la persona sea propensa a consumarlo, ¿no? También si hay por ahí algún trastorno propiamente dicho ya, ¿no? O sea, un trastorno manifiesto, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, los factores de riesgo van incrementando las probabilidades, ¿no? Pero, sin embargo, aún así, estas muertes son prevenibles, ¿no? Si las personas tienen una detección oportuna. Sí. Y obviamente si son atendidas. Oye, ¿no? Estos factores multifactoriales se atribuyen principalmente a los jóvenes de edades pues ya adultas, ¿no? También son estos mismos factores multifactoriales, valga la redundancia, en los jóvenes que presentan edades más tempranas, o ahí ya entra otro tema más. Sí, o sea, los factores bullying, pues sí, por ejemplo, el bullying, que es una situación de violencia, ¿no? Que es lo que hablaba, ¿no? La violencia en todas sus modalidades, ¿no? Efectivamente, ¿no? Son situaciones multifactoriales y lo mismo aplica, ¿no? Independientemente para el grupo etario que presenta estas características. ¿En qué lugar se encuentra Baja California Sur respecto a los suicidios? Mira, hemos estado nosotros en la parte media, ¿no? Entre el 11
13, 15, pues cada año pues de pronto se mueven, ¿no? Sí tenemos una media en la tasa superior a lo que es la media nacional, ¿no? En respecto a la tasa. Pero hemos escalado muchísimos lugares, de estar entre los primeros 5, estar hasta el 11, 15, ¿no? Sí hemos de alguna u otra manera disminuido con respecto a la comparación a los años 90. Por ejemplo, en 1997 tuvimos cerca de 93, 94 suicidios en ese año. Y el año pasado tuvimos 63, o sea... Bueno, sí, se oyen todavía muchos, pero obviamente ya de pasar a un lugar 3 o 5, ya estamos pues en el 15. Y los últimos 5 años pues se ha mantenido. Solo en el 2020 hubo un incremento en el caso de la pandemia, ¿no? Cuando inició la pandemia por COVID-19, tuvimos, creo que... un piquito. Sí, 67 aproximadamente, ¿no? Y nuestra tasa está entre 7.6 a 8.1, es como la tendencia que ha tenido, ¿no? Actualmente pues van arriba, ¿no? De casi 30, ¿no? En lo que va de este año. Y es el municipio de Los Cabos donde más muertes por suicidio se registran, ¿no? Tengo entendido que es la asfixia ¿cómo le podemos llamar? ¿Con una cuerda? Sí, es como el método, ¿no? El método, sí. Que regularmente utilizan, ¿no? Nosotros nos limitamos a hablar de los métodos. Sí, claro, por no dar ideas, ¿no? Exactamente, porque son principios de la prevención. Obviamente lo hablamos directamente, ¿no? Con las familias, que es intervención en las capacitaciones y todo esto, ¿no? Pero sí, así como públicamente sí evitamos. Y es muy importante esto, porque de lo que sí debemos de hablar de manera directa y preguntar de manera directa es cuando detectamos, por ejemplo, todos estos síntomas que hemos estado señalando, que alguien los tiene, preguntar de manera directa. ¿Has pensado en quitarte la vida o has pensado en la pregunta matarte? Sí es directa, entonces una vez que ya tienes al intervenido. Si yo ya estoy hablando o ya he detectado con alguien, que presenta una serie de síntomas o indicadores que me pudieran señalar que pudiera haber cierto riesgo, o la persona misma ha manifestado esa idea, ya de manera directa yo puedo hablar y preguntar, ¿no? ¿Has intentado? ¿Qué manera? ¿O has hecho algún plan? ¿No? Obviamente hay un plan para cuando existe una respuesta positiva a esto, y hay un plan en donde seguramente tienen que intervenir los amigos, las amistades cercanas. La red de apoyo. La red de apoyo. Exacto, ¿no? La red de apoyo es muy importante en estos casos. Esa es la que salva los casos, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Son quien dan el acompañamiento, son quienes muchas veces solicitan la ayuda en las áreas profesionales. Entonces la red de apoyo es fundamental, ¿no? Y también es importante, ¿no? Que dentro de estas estrategias o intervenciones, lo primero que tenemos que hacer es, cuando ya, por ejemplo, tenemos una persona que lo ha intentado, es primero buscar quitar de la vista, ¿no? De la persona, pues todo lo que pudiera funcionar como un método, ¿no? Claro. O sea, todas estas cuestiones que pueden ser utilizadas, ¿no? Como una herramienta para llegar a esa finalidad, pues... Para que pudiese estar a lo mejor en un entorno aislado o solo, ¿no? Sí. De otra manera tendría que estar acompañado siempre por alguien de la red de apoyo. Y hay que hacer un plan de seguridad, ¿no? Tanto con la persona como con los acompañantes en la red de apoyo, que regularmente puede ser la familia, pero también plan de seguridad amigos, ¿no? Suena como un protocolo de seguridad, un protocolo cuando pase algo o antes de que pase. Es precisamente el plan es para prevenir, ¿no? Ok. Por ejemplo, en los casos de cuando la persona llega a tener la ideación, ¿no? A ellos se les enseñan algunas estrategias que se llaman reestructuraciones cognitivas o de pensamiento, que la persona pone en práctica, ¿no? Es importante también que cuente, por ejemplo, dentro de su red de apoyo,
por ejemplo, con un número de teléfono, ¿no? De una persona de confianza, ¿no? Del mismo, a veces de los mismos terapeutas. Se les proporcionan los números de emergencias, como pueden ser el 911. O sea, todas las herramientas se ponen a la mano de la red. Exactamente, o el 800-911-2000, que es una red telefónica a nivel nacional que funciona todos los días del año. Durante todas las 24 horas del día, ¿no? Oye, y esta prevención, obviamente, para no llegar a este desenlace, es persuasivo, porque pues no hay una pastilla que te mejore la situación, o sí, o podemos también incluir dentro de la solución algún medicamento. Sí, efectivamente, porque va a depender, por ejemplo, en la valoración, ¿no? Si nosotros detectamos que es una persona que está sufriendo una depresión profunda, es necesario que esta persona acompañe, parte de la psicoterapia, su tratamiento con un plan terapéutico farmacológico que lo va a determinar tanto el médico especialista como el médico familiar, que puede ser a base de antidepresivos o algunos otros medicamentos, ¿no? Y pues se valora, ¿no? Porque también hay personas, por ejemplo, dentro de los trastornos mentales que presentan mayor riesgo en cometer suicidio, pues tenemos los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Los trastornos psicóticos funcionales, como pueden ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar, los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y algunos otros trastornos como los trastornos por déficit de atención, ¿no? Que también pueden ser, ¿no? Las personas que tienen estos trastornos tener cierto factor de riesgo. Claro. Quizá por la impulsividad, ¿no? Pueda ser como un factor. De su mismo temperamento, claro. Exactamente, ¿no? También es importante mencionar que antes se creían que las personas que se quitaban la vida eran únicamente las personas que tenían un padecimiento o un trastorno mental. En la actualidad ya se ha descartado esa parte, ¿no? Ahora cualquier persona, sobre todo aquellas personas que tienen un déficit en el control de los impulsos, pueden ser vulnerables, ¿no? Una noticia impactante, algo que genere una pérdida de control de la persona, puede llevarla a tomar la decisión, ¿no? Que son estas personas que toman decisiones impulsivas, que de pronto uno se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué te llevó a eso, estable, ¿no? Entonces... Y eso obviamente es una terapia para volver a tener ese control, a no tener esas impulsividades. Es una terapia que ustedes también pueden brindar. Sí, por supuesto, ¿no? Trabajar sobre todo con la regulación de las emociones, que las emociones juegan un papel importante en ese sentido, ¿no? Aprender a regular todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Hombre, ¿no? Y más en estos días cuando las cosas pareciera que están más complicadas. Siempre están complicadas en cualquier momento, pero sí, el tema, no sé, de la tecnología, la violencia que no baja, pues en muchos aspectos del entorno familiar no contribuyen justo a un entorno mejorable. Así es, entonces hay muchos factores, ¿no? que pueden precipitar o detonar este comportamiento, pero no son determinantes, porque a muchas personas nos llega a suceder situaciones similares y no todos respondemos de la misma manera, ¿no? Entonces, precisamente para eso estamos trabajando mucho en lo que es el Código 100, para que cuando en los hospitales lleguen estas personas, pues ellos valoren y ya determinen si hay necesidad de hospitalización o de referir al primer nivel. Y también es importante que cuando hablamos de los intentos propiamente, lo que se tiene que valorar también es la parte física de la persona. Es decir, alguien que ya intentó hacerlo, por ejemplo, alguien que haya, no quiero hablar de métodos, pero por ejemplo, la ingesta, ¿no? de medicamentos o... Lo que tiene que valorarse es esa parte, ¿no? de la seguridad del paciente, ¿no? Es decir, determinar cuál es el primer procedimiento clínico que se va a hacer, ¿no? ¿Sí? Si alguien a lo mejor tiene autolesiones, o sea, tenemos que garantizar primero la atención en ese sentido y posteriormente pues ir viendo de manera progresiva qué es lo que requiere, ¿no? en las otras necesidades que puedan tener, que ya emocionales o...
Cuánta información, te agradezco mucho Juan Pablo Peña por habernos acompañado y hablar del Código 100 en esta mañana aquí en CPS Noticias. El teléfono rápidamente para todos aquellos que necesiten. 612-12-246-59 es de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones. Ahí nosotros los vinculamos a todas las unidades que están distribuidas a lo largo del estado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pablo Peña, responsable de la Red Estatal de Salud Mental y contra las Adicciones. Vamos a ir a una pausa y regreso con más información.